Les habla su amigo Roberto Estrella y hoy traemos el análisis de la Quiniela Pro Gol 2291, que trae partidos de la Liga MX, de la MLS, Liga Brasileña, Liga Argentina, Liga Belga. Como siempre, Pro Gol trae surtido rico. Así que vámonos, tendidos como bandidos, con el análisis. Y nos vamos rápidamente al partido número 1 de la casilla número 1, que nos trae un partidazo de la Liga MX. Dos aspirantes al título, aspirantes a ser campeones de la liga, que es Toluca contra Tigres. Toluca llega en primer lugar con 6 puntos, 4 goles a favor de diferencia, y Tigres lleva en séptimo lugar con 3 puntos. Eso sí, hay que recordar que a Tigres le falta un partido, que en la jornada 1 pues no se jugó, no se disputó, que es contra las Chivas. En sus últimos 5 partidos, Toluca lleva 4 ganados, 1 empatado, destacando el último partido que le ganó al América por el campeón de campeones. Mientras que Tigres lleva 3 empates, 1 derrota y 1 victoria, siendo la última victoria contra Juárez 1-0 en su cancha, mis amigos. Dos equipos equilibrados, dos equipos que, pues, como les decía, aspirantes al título, a ganar el campeonato. Destacamos que también con esto de la de la All Stars, del juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, van a tener Toluca varios jugadores, pues ahora sí que prestados allá. Ahora van de locales. En sus historiales, Toluca lleva la ventaja. Ha ganado 3, han empatado 1 y perdido solamente un partido contra Tigres. Esto en cancha de Tigres. Ahora, también, mis amigos, hay que decirlo, Toluca bien inspirado. El turco los ha hecho jugar, pero realmente bien. Un juego sencillo que es atrás, no meten gol, y ya después adelante vemos cómo le hacemos. Siempre así. Tigres tiene muchas figuras, pero aquí nos vamos a ir con el Toluca, mis amigos. Y por ahí ahora sí que no perdemos la posibilidad de un empate con las figuras de Tigres. Pero aquí no voy a gastar el doble, porque yo creo que Toluca llega inspirado, y aparte a Tigres le ha ido muy mal en cancha del Toluca. Y nos vamos rápidamente al partido número 2, también de la Liga MX, que por cierto destacamos la llegada de Keylor Navas a los Pumas, mis amigos. Después de estar por Newell's, llega por fin a los Pumas, gran arquero, de los mejores que han tenido la zona de CONCACAF, si no es que el mejor. Hablo de jugadores en sí, ya sea porteros, defensas. Creo que Keylor Navas es pues una estrella. Lo pondría a nivel de Hugo Sánchez, por ahí. Obvio, las posiciones son distintas, pero acuérdense, mis amigos, tanto valen los goles como también valen las atajadas de impedir esos goles. Y nos vamos a lo que nos truje, Chencha, porque eso es harina de otro costal. Y nos vamos con Tijuana Juárez. Tijuana llega en 11º lugar con 3 puntos. Juárez llega en 14º lugar con apenas un puntito. En sus últimos 5 partidos, Tijuana lleva 4 victorias, 1 derrota, destacando la derrota contra el América, que fue el último partido que tuvieron, por 3-1, mientras que Juárez lleva 3 derrotas, 2 empates,
siendo una derrota ante Tigres en calidad de visitante. En sus últimos 5 partidos, entre ellos, Tijuana lleva 2 victorias, un empate y 2 victorias el Juárez. Destacando el último resultado, que fue una victoria para Juárez 2-1 en cancha del Tijuana. Aquí yo me voy directo también y fijo con Tijuana, mis amigos. Creo que está jugando muy bien. Contra el América, pues por ahí tuvieron pues ocasiones desafortunadas, pero yo creo que de locales van a sacar la casta y le van a ganar a Juárez, que aparte también pues es un equipo, digámoslo así, modesto. Y nos vamos al todo por el todo con el Tijuana. Y nos vamos al tercer partido, Atlanta versus el Seattle Sounders. Un duelo de la MLS. En sus últimos 5 enfrentamientos, Atalanta lleva 3 empates y 2 derrotas, siendo una derrota ante el Charlotte en local 3-2. Seattle Sounders lleva 3 victorias, 2 empates, siendo una victoria en calidad de local contra el San José. En sus últimos 5 partidos, entre ellos, Atalanta lleva 3 victorias, llevan un empate y una victoria para el Seattle, siendo una victoria del Atalanta ante el Seattle en calidad de visitante, mis amigos. Aquí nos vamos a ir con el Seattle. Y por ahí, aquí gastamos nuestro primer doble, el empate. Creo que Seattle, después de ese Mundial de Clubes, que bueno, perdieron todos los partidos, pero ha venido a la alza. Le ha servido ese roce internacional que tuvieron. Jugar contra el Paris Saint-Germain, jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Botafogo, creo que los ha subido de nivel. Así que nos vamos con el Seattle y por aquello de las dudas y la tendencia, gastamos el doble con el empate. Y nos vamos al cuarto partido, Chicago Fire versus el Nueva York Red Bulls. Un duelo también de la MLS. Duelo que pues ambos están necesitados si quieren por ahí arañar aunque sea los playoffs de la MLS. En sus últimos 5 partidos, Chicago Fire lleva 3 derrotas, un empate y una victoria, siendo una victoria ante el Montreal en calidad de visitantes. Nueva York lleva 2 empates, 2 derrotas y una victoria, siendo una derrota ante el Inter de Miami de local 5-1, destacando eso. En su historial de sus últimos 5 partidos, Chicago Fire lleva 2 victorias, 2 empates y una victoria para Nueva York, siendo una victoria para Nueva York de local. Aquí, mis amigos, ambos llegan necesitados, nos iremos con el empate fijo. Y nos vamos al siguiente partido, también de la MLS. Duelo, pues también de 2 equipos que van de tabla media para abajo, el Seattle versus San José. El Real Seattle lleva 2 victorias y 0 empates y 3 victorias para el San José, mis amigos, siendo una victoria para el San José de local, el último resultado. En sus últimos 5 partidos en todas las competencias, el Real Seattle lleva 3 victorias, un empate y una derrota, siendo una derrota ante el Cincinnati en calidad de local. El San José lleva 3 derrotas y 2 empates, siendo una derrota contra el Seattle de 3-2. Aquí, ya que está reñido esto, mis amigos, nos vamos a ir local y visita. Nos gastamos el segundo doble y nos vamos directo a la Liga Brasileña, mis amigos. Un duelo, el Sao Paulo versus Fluminense. Duelo de la parte de arriba. Fluminense lleva en octavo lugar con 20 puntos. Sao Paulo llega en 14 con 16 puntos. En sus últimos 5 enfrentamientos en todas las competencias, Sao Paulo lleva 3 derrotas, un empate y una victoria, siendo una victoria ante el Corinthians de local, su último resultado. Fluminense lleva 2 victorias, 3 derrotas, siendo una derrota ante el Flamengo, su último resultado. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos, Sao Paulo lleva 2 victorias, 0 empates y 3 victorias para el Flumi, siendo una victoria para el Fluminense de local, 2-0 el último resultado.
Aquí la tendencia nos va mucho al local, mis amigos. Y aparte también hay que recordar que creo que a los equipos brasileños, a diferencia de otros equipos, el Mundial de Clubes los dejó en un nivel más abajo. Fluminense creo que no ha vuelto a ser ese equipo que llegó a semifinales del Mundial de Clubes, que se enfrentó al Chelsea, que eliminó al Inter de Milán, que fue finalista de la UEFA Champions League. Creo que ha venido muy a la baja. No sé si sea el cansancio, no sé qué podría ser, qué factor juegue contra ellos. Y por eso nos vamos a ir al Sao Paulo. Aparte que la tendencia, como les decía, mis amigos, va mucho para el local. Y nos vamos rápidamente al siguiente partido, que es de la Liga Argentina. Aldo Civi versus el Newell's. Newell's llega en sexto lugar con 3 puntos. Y Aldo Civi llega en 14º con 1 puntito, mis amigos. Hay que destacar también lo que le está pasando al Newell's, que ya les decía, la salida de su portero Keylor Navas. Creo que este puede ser también un factor que les puede jugar en contra, mis amigos. Cierto, no llevan tan mal resultados, porque en todas las competencias llevan 3 victorias, 2 derrotas. El Aldo Civi lleva 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. El factor del portero, para mí, puede ser muy importante, mis amigos, ya que Keylor Navas era una pieza muy importante. Los había salvado en muchas ocasiones. Y pues creo que ese puede ser un dato a favor del Aldo Civi. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos llevan un empate, 4 victorias para el Newell's y 0 victorias para el Aldo Civi, siendo 1-0 a favor del Newell's el último resultado. Dicho esto, mis amigos, aquí me voy a jugar el segundo doble por aquello del factor, les digo, Keylor Navas. Nos vamos a ir con la visita y el empate, esperando a que se dé la sorpresa del empate. Y nos vamos también rápidamente al siguiente partido, también de la Liga Argentina. Gimnasia versus Independiente. Independiente llega en 12º lugar con 1 punto y Gimnasia más de lo mismo, en 13º lugar con 1 punto. Sus últimos 5 partidos en todas las competencias, Gimnasia lleva 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate, siendo un empate ante el San Lorenzo en calidad de visita su último resultado. Independiente lleva 1 derrota, 2 victorias, 2 empates, siendo una derrota ante el Talleres de local su último resultado. En sus últimos 5 partidos entre ellos lleva Independiente 3 victorias, 1 empate y 1 victoria para el Gimnasia, siendo una victoria para el Independiente en calidad de local el último resultado. Siendo un duelo muy parejo, mis amigos, y conociendo a la Liga Argentina, creo que aquí nos vamos a ir directo al empate, mis amigos. Cierto, la balanza se inclina más a favor del Independiente, pero viendo los últimos resultados y más que va en calidad de visitante, nos vamos al empate. Y nos vamos también a otro duelo de la Liga Argentina. Huracán versus el Boca Juniors. Huracán llega en 15º lugar con 0 puntos. Lleva de 2 partidos 2 derrotas. Y Boca Juniors lleva en 11º con 2 puntos. En sus últimos 5 partidos en todas las competencias, Huracán lleva 3 derrotas, 2 victorias, siendo una derrota ante Estudiantes su más reciente resultado, de calidad de visitante. Y Boca Juniors lleva 4 empates, 1 victoria. En sus últimos 5 duelos, Huracán lleva 1 victoria, 2 empates y 2 victorias para el Boca Juniors, siendo una victoria para el Boca Juniors de local 2-1 ante el Huracán. Dicho esto, mis amigos, y aparte también el Huracán llega en un mal momento, creo yo que Boca Juniors aquí se va a llevar el encuentro. Y nos vamos al siguiente partido, que es entre Boyacá versus Deportivo Pasto. Boyacá llega en 4º lugar con 4 puntos y Pasto llega en 7º lugar con 3 puntos, mis amigos. En sus últimos 5 duelos en todas las competencias, Boyacá lleva 3 victorias, 1 derrota y 1 empate, siendo una victoria ante el Medellín en calidad de local su último resultado, mientras que Pasto lleva 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, siendo una victoria ante el Tolima 3-2.
En sus últimos 5 enfrentamientos, Boyacá lleva una victoria, llevan 2 empates y 2 victorias para el Deportivo Pasto, siendo un empate en calidad de local del Boyacá su último resultado. Aquí sin más nos vamos a ir directo al empate, mis amigos. Nos vamos con otro partido de la Liga Chilena, que es La Serena versus Cobresal. Un partido pues que también llegan un poquito disparejones. Cobresal llega en octavo lugar con 23 puntos y La Serena llega en 12º con 17 puntos. La Serena en todos sus 5 partidos en todas las competencias lleva 3 victorias, un empate, una derrota, siendo una derrota ante el Colo-Colo de visitante, su último resultado 2-1. Cobresal lleva 2 derrotas, una victoria, 2 empates, siendo un empate ante el Cobresal 1-1 ante el Niñez, En sus últimos 5 partidos, entre ellos una victoria para La Serena, 2 empates y 2 victorias para el Cobresal, siendo un empate en cancha de La Serena el último resultado. Aquí nos vamos con el último doble, mis amigos. Nos vamos a poner empate y también visita, ya que la diferencia de puntos pues sí es mucha. Llega el mejor momento el Deportivo Pasto y por ahí puede dar la sorpresa de visitante, mis amigos. Nos vamos en otro duelo de la Liga Chilena, que nos trae al O'Higgins versus el Colo-Colo. El Colo-Colo llega pues necesitadón de puntos en 7º lugar con 24 y el O'Higgins llega en 6º lugar con 26 puntos. En sus últimos 5 enfrentamientos en todas las competencias, el O'Higgins llega a 3 victorias y 2 derrotas, siendo una derrota ante el Huachipato, 2-1, su último resultado, y Colo-Colo lleva 2 victorias, 3 derrotas, siendo una victoria ante La Serena, 2-1, su último resultado. En sus últimos 5 partidos, entre ellos, llevan 2 victorias para el O'Higgins, un empate y 2 victorias para el Colo-Colo, siendo una victoria para el O'Higgins, 1-0 de visitante, su último resultado. Dicho esto, mis amigos, nos vamos a ir local fijo. Creo que Colo-Colo, después del campeonato, ha ido mucho a la baja y pues en calidad de visitante un poquito más. El O'Higgins de local ha sacado buenos resultados y aquí le vamos a dar el voto de confianza al local. Nos vamos rápidamente a la Liga Belga. Duelo entre el Denner y el Club Brujas. Club Brujas llega en tercer lugar, 0 puntos. Denner igual, quinto lugar, 0 puntos. La liga apenas va a empezar, mis amigos. Es la primera jornada. En sus últimos 5 partidos en todas las competencias, Denner lleva 4 derrotas y solamente una victoria, siendo una derrota 1-0 ante el Anderlecht. El Círculo de Brujas lleva 3 victorias y 2 empates, siendo una victoria ante el Kersborg, 2-0, su último resultado. En sus últimos 3 partidos, entre ellos, llevan un empate, 2 victorias para el Círculo de Brujas, siendo una victoria para el Círculo de Brujas en calidad de visitante. Aquí no hay más que decir, va empezando la liga y nos vamos a ir con la tendencia del equipo visitante, el Círculo de Brujas, que le pega al local Denner. Nos vamos a otro duelo de la Liga Belga, Waregem versus el Mechelen. El Mechelen igual 0 puntos, el Waregem 0 puntos, va empezando la liga, como les decía, la Liga Belga. Y en sus últimos 5 partidos en todas las competencias, el Waregem llega con 2 victorias, una derrota, 2 empates, siendo un empate ante el Norwich, su último resultado. Mientras que el Mechelen lleva 3 empates y 2 victorias, siendo un empate contra el Heist, su último resultado. En sus últimos 5 enfrentamientos, entre ellos, lleva una victoria el Waregem, un empate y 3 victorias para el Mechelen, siendo una victoria ante el Waregem del Mechelen, 2-0 en calidad de local. Aquí sin más nos vamos con un triplazo, mis amigos futboleros. Y pues así quedaría la quiniela Pro Gol número 2291. Espero y les haya gustado, mis amigos. Me dejen su bonito like, suscríbanse, compartan. Hasta luego, éxito en sus jugadas y nos vemos.